Muy buenos días a todos, bienvenidos a este primer domingo de la Feria del Libro de Badajoz en su edición número 41. Ha pasado prácticamente un año desde que soplamos las velas de ese 40 aniversario, número redondo, y nos encaminamos ya en una nueva década. Y cada uno de los que os sentáis en esta mesa a lo largo de todas estas ediciones, por supuesto en esta, vais formando parte de ese cachito de tarta que dentro de unos años volveremos a traer un número redondo y esperemos que podamos contar con vosotros. Vamos a arrancar esta mañana de domingo con la presentación del libro No me llames loco, no te llamaré idiota. He escuchado por ahí algo del título del libro, me ha encantado el desparpajo con que lo estaba contando, me ha parecido, vamos, ideal. De Cristina Santiago. Para presentarla contamos con Montserrat y con Asensio. Si les parece, yo les dejo a ellas, que son las verdaderas protagonistas de esta mañana. Adelante. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar. Quiero empezar por trasladarles quién es Cristina. ¿Quién es Cristina? Cristina es una orientadora educativa que trabaja conmigo en Mérida, en el equipo de discapacidad auditiva, equipo de orientación educativa, que tengo el placer de conocer hace relativamente poco, pero parece que te conozco de toda la vida. La conocí en un contexto laboral, como digo, en el que ella estaba hablando de inclusión educativa. Y no pude dejar de escucharla, de todas las cosas que iba diciendo, de la defensa que hacía sobre la discapacidad. Era un entorno de trabajo en el que estaba discutiendo con otros compañeros sobre lo que ella concebía que debía ser el tratamiento a la diversidad, la inclusión social y la inclusión educativa. Y en ese contexto, en el que aprendí mucho de ella, me dijeron que le había dado por escribir una novela. Y no pude hacer otra cosa más que comprar. Y le compré 2 ejemplares. Uno para una persona muy, muy especial y otro ejemplar me lo compré para mí. Si me lo permite, les voy a leer la dedicatoria que me dedicó. Las casualidades hacen que las personas se encuentren. Las personas hacen que las casualidades sean importantes. Para Monse, con cariño. Muchas gracias. Y con cariño te voy a presentar, Cristina. Estamos con Cristina San, autora del libro No me llames loco, no te llamaré idiota. Esta novela trata del encuentro de 2 personajes tan entrañables, Jorge y Adrián. Uno con una discapacidad intelectual y otro con una enfermedad mental crónica. Ambos se ayudan mutuamente, empiezan una amistad y consiguen, con el apoyo incondicional del otro, encontrarse a sí mismos. Cristina, cuéntanos un poquito más de la novela, por favor. Vale. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Vale. Pues en primer lugar, creo que es importante saber que está escrita como un diario, ¿vale? Tenemos un diario es un doble diario, en el que se van alternando Adrián y Jorge, contando sus experiencias, contando su historia, sus emociones, sus reflexiones, los encuentros entre ellos. El diálogo que se establece entre los dos a través de los pensamientos de uno y los pensamientos del otro, y de esta manera podemos conocer en profundidad tanto las circunstancias en las que viven Jorge y Adrián como qué les provocan a ellos esas circunstancias, qué sentimientos, qué pensamientos, qué reflexiones. Se trata de ficción, ¿vale? Es una novela, no pretende ser un tratado de psicología ni un tratado de pedagogía,
pero es completamente realista. Las situaciones a las que a través de la novela se expone a Adriana y a Jorge son situaciones que se dan, de hecho, en nuestro sistema y en nuestra cotidianidad, ¿vale? Lo que para nosotros como lectores, cuando leamos la novela, va a ser en muchos casos una sorpresa, en el sentido de, pero de verdad esto puede pasar. Eso es lo que viven estas personas cada día, ¿vale? Entonces, no es algo que haya sucedido, no está basada en personas reales, no hay ninguna forma de inspiración en personas que yo haya conocido, pero sí es completamente realista, es creíble, ¿vale? Bueno, como la sociedad es la que es y como la vida es la que es, dado que estamos hablando de una historia realista referida a una persona con discapacidad y a un joven con una enfermedad mental, no puede ser de otra manera que está llena la novela de crítica social. No significa que sea un manifiesto, ¿vale? Igual que no es un tratado de psicología, tampoco es un tratado político, ideológico, etc. Estamos hablando de ficción, pero a veces de manera explícita, a través de los pensamientos y de las emociones de los personajes, y a veces entre líneas, hay una fuerte carga de crítica social. ¿Significa que es un drama? ¿Significa que vamos a plantear la vida de estas personas como, Dios mío, cómo ha podido pasar esto? No hay necesidad, y creo que en la literatura de hoy en día se tiende mucho a eso, no hay necesidad de regodearse en la tragedia, no hay necesidad de plantear la vida como un valle de lágrimas. Al contrario, es una novela optimista, es una novela en la que hay un canto a la esperanza, es una novela en la que los personajes, con su fuerza y con su carácter, nos enseñan que el cambio es posible y nos enseñan que el cambio empieza dentro. Nosotros tenemos que cambiar por dentro para poder tener algún tipo de influencia positiva en cómo funciona la sociedad, en cómo funcionan las relaciones entre las personas. Jorge y Adrián están entre nosotros. Nosotros tenemos contactos con personas con discapacidad, cualquier ser humano. Tenemos contacto con personas con problemas mentales, cualquier ser humano. Y está en nosotros que esto que nos cuenta la novela no sea su día a día por fuerza, que haya otras opciones, que haya otras formas de vivir y que haya otras formas de entender la diferencia. Y al final, por eso, por todo lo que estoy diciendo, considero que sobre todo es una novela optimista. Básicamente, esto es lo que tengo que decir. La verdad que cuánto aprendizaje con tus palabras. Me da la sensación, Cristina, que estamos en el despacho, en una reunión, ¿eh? Pero es verdad. Espero que no. Pero sí que es cierto que yo quiero saber cómo es Cristina, aunque lo sea a nivel personal y a nivel profesional. Pero quiero saber, y que les digas a los asistentes, a los que van a comprar tu libro, tu novela, ¿cuánto hay de personal, de Cristina personal, y cuánto hay de Cristina profesional dentro de tu novela? Vale, en realidad hay mucho de mí en la novela, pero digamos que en el espíritu de la novela. Como acabo de decir, es optimista. Y lo es porque yo lo soy, ¿vale? Yo soy una persona optimista. No creo en eso del optimista es un pesimista mal informado. Estoy muy informada, profesionalmente y vitalmente. Vivo cada día lo que es la diversidad, vivo cada día lo que es partir de una desigualdad como punto de partida, que ese es el gran problema de los niños con los que yo trabajo. Y a pesar de que hay momentos duros, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, soy una persona optimista porque realmente tengo fe absoluta en que el cambio es posible. No creo que el cambio sea posible hoy, no creo que sea posible mañana, pero creo que el camino lo empezamos a hacer hoy y lo seguiremos haciendo mañana.
y eso es la novela. Entonces hay mucho de mí en la novela, y lo profesional y lo personal tienen una frontera difusa en ese tema, porque para mí es más que trabajo. Para mí es una forma de entender la sociedad, la educación, la pedagogía, la vida. Entonces, en ese sentido, no sabría decir dónde acaba Cristina orientadora y dónde empieza Cristina persona o incluso Cristina escritora. Otra parte importante de mí en la novela es la empatía. Para mí la empatía debe formar parte del día a día de cualquier ser humano, y la novela consigue, y si hubiera salido ayer al mercado no podría decir si lo consigo o no, podría decir que lo he intentado, pero ahora ya puedo decir que consigue, porque todo el mundo me lo ha dicho, que personas que no tienen conocimiento directo de la discapacidad o que no tienen conocimiento de la enfermedad mental, y personas que son especialistas en discapacidad o en enfermedad mental, todo ese rango de personas, cuando leen la novela, son capaces de ponerse en el lugar de estos dos personajes, son capaces de sentir a través de ellos. Y yo eso es lo que intento hacer en mi vida profesional, ponerme en el lugar de los niños con discapacidad, ponerme en el lugar de sus familias, ponerme en el lugar de sus maestros, y creo que es esencial en la vida la empatía, y creo que si todos, absolutamente todos, hiciéramos el esfuerzo de ser más empáticos, habría menos violencia, los conflictos se resolverían positivamente, habría menos animadversión entre nosotros, y creo que es un elemento esencial. La novela, no quiero parecer soberbia, pero consigue este efecto que yo quería que consiguiera. Y me baso en lo que me cuentan sobre ella, que conste. Muchas gracias. ¿Es una sensación mía? No lo sé, ahora me respondes. ¿O gracias o a través de la novela da la sensación de que intentas expresar a la sociedad que aún queda mucho por hacer en el tratamiento de las personas con discapacidad, que aún quedan muchos derechos por conseguir en las personas, en estas dos personas, que son Jorge y Adrián, pero que pueden ser cualquiera de nosotros en la vida, sí, que quedan muchos derechos por conseguir, y que es una manera de reivindicar lo que aún queda por hacer y por alcanzar, la inclusión real. Sí, como he dicho, la crítica social forma parte de la novela, ¿vale? No se puede concebir esta novela sin crítica social, pero también es verdad que no es mi intención decirle a nadie, ni siquiera ni al lector como individuo ni a la sociedad, lo que tiene que hacer o cómo tiene que actuar. Mi intención es exponer una realidad, y exponerla desde dentro, por eso el formato diario. Exponerla desde los sentimientos que provoca, exponerla desde las limitaciones que conlleva, exponerla desde las frustraciones, exponerla desde las alegrías también, exponer esa realidad. Y a partir de ahí, que cada uno reflexione, que cada uno piense, que cada uno decida y que cada uno actúe. Pero no pretendo escribir un manifiesto. Yo en todas las entrevistas que me han hecho, incluso en la presentación que hice de la novela en redes sociales, siempre he dicho que para mí lo bonito sería que al leerla el lector sintiera y se emocionara, y cuando terminara de leer reflexionara. Pero sobre qué tiene que reflexionar o a qué conclusiones tiene que llegar lo dejo en manos del lector, cada uno que saque sus propias conclusiones. Has dicho, Cristina, que el libro, la novela, no es un manifiesto, pero seguro que hubo alguna inspiración que te removió a escribir la novela con dos personajes tan diferentes, pero al mismo tiempo tan iguales. ¿Qué te inspiró, Cristina? Cuéntanos. Yo quería escribir una novela con un protagonista con discapacidad intelectual, ese es el origen. Quizás podría decir que quería escribirla porque quería tener la oportunidad de leerla. Yo he hecho en falta protagonistas no normativos planteados desde la realidad. Existen novelas con personas con discapacidad, normalmente no son protagonistas, eso también es verdad. Hay muy poquitas excepciones de alguna novela que hay con un protagonista con discapacidad, pero en cualquier caso tenemos
tres opciones en la literatura. Yo quería tener la cuarta, ¿no? Tenemos las novelas en las que no es creíble, es decir, nos plantean una persona con discapacidad, pero luego resulta que tiene toda la capacidad, nos han dicho que tiene esa etiqueta, pero luego en su hilo de pensamiento, en sus acciones, se le ve que tiene conductas adaptativas, que tiene inteligencia, que entonces no es creíble. Luego tenemos los dramas, que yo personalmente me molesta especialmente que se plantee la vida de una persona con discapacidad como un drama. A ver, dramas tenemos todos, ¿eh? O sea, todos tenemos algo en nuestra vida que nos gustaría que fuera de otra manera y no por eso damos pena. Entonces, el llorar por llorar no es algo que a mí me atraiga. Y luego tenemos las vidas de personas con discapacidad que son prácticamente santos, que son perfectos, que están completamente idealizados. Y yo buscaba un protagonista que no fuera ninguna de las tres cosas, que fuera real, que fuera una persona con sus cosas, con sus características, con sus virtudes, con sus defectos, con sus capacidades, pero que fuera un discapacitado intelectual y que lo fuera de verdad, que tuviera esa limitación. Entonces, de ahí surge el personaje de Adrián. Y luego quería un contrapunto, quería un compañero para su historia. Y quería que el compañero fuera completamente diferente. Por eso hay diferencia de edad. Adrián es un hombre un poco mayor, Jorge es un chico joven. Hay diferencia de capacidades. Adrián tiene una discapacidad y Jorge es una persona inteligente. Hay un montón de diferencias entre ellos, son prácticamente opuestos. Pero sí quería que Jorge también perteneciera a ese mundo de excluidos sociales, a esa otra realidad con la que convivimos sin verla, sin que para nosotros exista, aunque estemos conviviendo con ella. Y por eso la característica de Jorge de tener una enfermedad mental. Muy bien. Hay una cuestión que me llama poderosamente la atención en uno de los personajes, que no es Jorge, es Adrián. Adrián, durante todo el desarrollo de la novela, habla de la figura materna, habla de su madre con un cariño que muchas veces te planteas el amor que una madre puede tener hacia un hijo. Está siempre en sus emociones, está siempre en sus vivencias y en su manera de hablar. ¿Qué opinión te merece el rol de la madre de Adrián? Vale, la madre de Adrián en realidad es un personaje más. La madre de Adrián no aparece físicamente en la novela, pero está en la primera página y está en todas. O sea, la madre de Adrián está presente a través de Adrián. Y de manera indirecta llega a un punto que está presente también a través de Jorge, por el conocimiento que Jorge tiene de Adrián. Y es como el tercer personaje. Para mí era un personaje fundamental, porque aquí hay dos cuestiones. Primero, no podemos entender la vida de una persona con alguna característica no normativa sin observar qué comportamiento tuvo su familia al respecto. Hacemos recaer la responsabilidad de todo lo que sale bien y de todo lo que sale mal en la familia. Y quería que eso también estuviera representado de alguna manera. Adrián no sería Adrián sin su madre. Y Jorge no sería Jorge sin sus padres. Pero al mismo tiempo, como Jorge no es perfecto y Adrián no es perfecto, su madre tampoco. Esto es importante. Igual que no podemos hacer santos a los discapacitados, no podemos hacer santas a las familias. Y esa es la tendencia. Juzgamos a las familias, juzgamos sobre todo a las madres. Siempre va a haber alguien que diga, pues yo hubiera hecho otra cosa, pues yo lo hubiera hecho de otra manera, pues mira cómo lleva el niño, pues mira lo que le ha dicho a la niña. Pues en todas las circunstancias tendemos a juzgar la maternidad, cuando al final resulta que la maternidad es la tarea más difícil, agotadora, extenuante, compleja que podemos desarrollar en la vida. La maternidad es complicadísima, pero parece que desde fuera todos somos madres perfectas y desde dentro no lo hace bien nadie. Entonces yo he planteado aquí una madre que es admirable, lo es, a todas luces. Cualquiera que lea la novela va a pensar
que realmente la madre de Adrián es admirable, y todos, o casi todos, van a decir, pero lo que hizo, pero lo que dijo, pero... Porque es muy fácil hacerlo, y se ve, en la novela se ve. De aquí a Santa Teresa es lo que me queda, para que alguien no le saque un pero. ¿Me explico, verdad? Perfectamente, Vale. Cristina, perfectamente. Miro a lo que estás comentando, Cristina. Hay un tratamiento dentro de tu novela en el que abordas la sobreprotección. La sobreprotección. La sobreprotección por parte de las personas y seres queridos, que puede ser la madre, en este caso de Adrián. Sí. Pero también la sobreprotección de los profesionales que trabajan y prestan los servicios, tanto a Jorge como a Adrián. Sí. ¿Nos podrías hablar un poco de qué encuadre, sobre qué encuadre estamos hablando cuando trasladas y proyectas esa sobreprotección en estos personajes? Sí, socialmente tenemos, y las familias caen en esa dinámica normalmente, y los centros educativos, los centros laborales, estamos en una dinámica de infantilizar a las personas no normativas en general, no importa, fundamentalmente a las personas con discapacidad, ¿vale? Entonces, esa infantilización conlleva una sobreayuda, conlleva establecer unos límites, conlleva no dejar que esas personas se desarrollen por sí mismas, tomen sus propias decisiones y cometan sus propios errores. Creo que es fundamental equivocarse. Creo que es fundamental tener 18 años y hacer una locura. Creo que todos hemos hecho alguna locura con 18, con 19, con 20. Hemos cometido errores. Pero a las personas con discapacidad se tiende a tratarles el resto de su vida como si tuvieran 7. De manera que sí, ¿vale? Hay ayudas, perfecto, pero al final esa persona tiene que tomar sus decisiones. Y quizá no haya tanto que ayudar como que poner los medios, que son cosas diferentes. También aquí está inmerso el concepto en sí mismo de ayuda. Nosotros concebimos, cuando cubrimos las necesidades de una persona con discapacidad, lo estamos concibiendo como una ayuda, y cuando cubrimos las necesidades de una persona sin discapacidad, lo estamos concibiendo como un derecho, sin más. Si yo voy a un hospital a que me operen, eso no es una ayuda, ¿no? Es un derecho que yo tengo. Sin embargo, si yo voy a que me den logopedia, eso es una ayuda. Y de hecho tengo que solicitar una ayuda. ¿Y cuál es la diferencia? Si yo necesito fisioterapia porque me han operado una rodilla, esto es lo suyo, ¿no? Pero si yo necesito fisioterapia porque tengo una parálisis cerebral, eso es una ayuda. Entonces, al final nos resulta muy cómodo a la sociedad en general. Yo no me tengo que preocupar por necesidades afectivas, no me tengo que preocupar por necesidades vitales, no me tengo que preocupar por dar los medios para que esa persona tenga la capacidad para tomar decisiones por sí misma. Simplemente establezco una red de ayudas y todos felices. Y convenzo a esa persona de que hasta ahí, de que esa es su vida y que eso está bien como está. Y esto se relaciona también con otro elemento muy presente en la novela, que es la soledad. Y ahí no hay ayuda que valga, porque una realidad patente y que está presente en varios estudios es que en España las personas con discapacidad adultas lo que más echan de menos es tener amigos. Lo echan más de menos que tener un trabajo, que tener una casa, que tener cualquier cosa que un sistema de trabajadores sociales, de educadores sociales, etcétera. Todo eso te lo solventa, pero al final, ¿dónde están los amigos? Porque hay pocos adultos que no tengan amigos, muy pocos, y los que no tienen amigos los echan de menos. Y sin embargo, tenemos muchas personas con discapacidad que no tienen amigos, y eso es lo que desean al final. Y esa necesidad afectiva no está cubierta por el sistema. Tendríamos que pararnos a pensar, que es de lo que se trata de la novela. Yo no tengo la solución, no tengo la varita mágica, pero sí tengo esa inquietud. Y
Y me gustaría que el que lea la novela, de alguna manera también se le genere esa inquietud. ¿Por qué no tienen amigos? ¿Y qué es lo que se puede hacer al respecto? Tiene la novela tantas frases y tantas cuestiones para reflexionar que me gustaría que leyeras algo de la novela. Vale. Sí. ¿Es posible? Por supuesto. Adelante. Vale. Voy a leer como Adrián y Jorge se presentan a sí mismos y hablan de sí mismos, voy a leer un pequeñito párrafo que escribe Jorge, y otro pequeño párrafo que escribe Adrián. Dice Jorge, perdonad que no veo. Dice, es difícil decir que es una enfermedad mental. Tal como yo lo veo, es una cuestión de interpretación. La gente cree que estamos desconectados de la realidad, eso dicen los psiquiatras. Pero el hecho es que la realidad no existe, todo es una interpretación. El problema es que hay interpretaciones comunes e interpretaciones particulares de cada uno. A los que hacemos interpretaciones extrañas, únicas, se nos considera locos. Y Adrián habla sobre lo que he hablado hace un momento, sobre la amistad. Dice, con las personas como yo todo es fácil. Cuando les caes bien o mal, se nota. Se sabe enseguida hasta dónde quieren llegar. El problema es que hay pocos como yo, de mi edad, que sean autónomos. Casi todos están en algún centro o viven con padres o hermanos que les llevan y les traen. Es como si fueran niños. Para quedar con ellos tienes que hablar con sus padres o cuidadores. Aunque sean adultos y puedan decidir por sí mismos, no les dejan hacerlo. A quien tienes que caer bien es a quienes los cuidan, no a ellos mismos. Y para terminar, voy a leer una frase que no hace falta que os diga quién la escribe, porque tiene valor por sí misma, ¿vale? Que la frase es: si no nos ven es porque no miran. Así de simple. Somos invisibles porque los demás han decidido ser ciegos. Qué preciosidad de frases. Qué bonita frase. Muchas gracias por leerlo. Y muchas gracias, Cristina, por estar aquí en la Feria del Libro. Muchas gracias por dedicarme estas palabras que hacen que las casualidades para mí también sean importantes. Muchas gracias. Y al resto de personas os animo, a los lectores, que disfrutéis tanto de estos personajes tan entrañables que nos han dado verdaderas lecciones de vida y que compréis la obra a los que no tengáis la novela. Y Cristina ahora firmará ejemplares. Y que esos personajes, Jorge y Adrián, no solamente los vamos a llevar siempre, Cristina, en la cabeza, los vamos a llevar aquí, en el corazón. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.